Y estamos estudiando la sanidad del potaje envenenado. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. El versículo 38 dice, porque nuestro mensaje va a estar nada más en una sola palabra, en una sola palabra. Cuando dice ahí, Eliseo volvió, ¿a dónde? A Gilgal. Ahí nada más, Gilgal. Hoy vamos a estudiar Gilgal. Es decir, la semana pasada estudiamos que los profetas que allá habían tenían mucha hambre, que habían mucha hambre, que tenían problemas, que no había apoyo económico porque había una religión idólatra. La reina Jezabel, el rey, prácticamente les había quitado el apoyo a la escuela de los profetas. Y a eso le vamos a agregar que había una terrible hambre. Aparece Eliseo, la esperanza, el hombre de Dios. Y Eliseo manda que busquen una olla grande. Imagínense ustedes qué alegría, ¿no? Así como cuando usted tiene mucha hambre. Y luego se da cuenta que Eliseo solamente pone la olla, pero no trae nada. No trae nada. Así que uno de los hijos de los profetas va y busca, ve unas calabazas silvestres, piensa que son buenas y son envenenadas, son malas. Y cuando empiezan a probarla, empiezan a gritar que había muerte en la olla, muerte en esa olla. Es decir, hoy no voy a dedicarme al milagro ese. El punto ahora mío es que regresé al pasaje y dije, los hermanos probablemente no saben la importancia de Gilgal. La importancia de Gilgal. Padre nuestro que estás en los cielos, abre nuestro entendimiento para que hoy, Señor, vamos a meternos en una aventura geográfica y poder conocer este lugar llamado Gilgal, ver la importancia, los eventos que allí sucedieron, especialmente aplicarlos para el momento que estamos viviendo el día de hoy, Señor. Estamos viviendo unos tiempos hoy y te pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Y decimos todos un amén. Por favor, siéntense. Como les dije, estamos estudiando la historia del potaje envenenado en este pasaje. Y estuvimos hablando las semanas pasadas acerca de la necesidad de comida, que tenían los hijos de los profetas en esa escuela. En realidad ustedes saben que el comer es una necesidad primaria. Comer, beber y dormir son necesidades que se consideran primarias en los seres humanos. Una persona que no come se muere, una persona que no bebe se muere y una persona que no duerme se muere. Así que son consideradas necesidades primarias. Ahora bien, la gran necesidad, ¿qué es lo que había? Una gran necesidad. La gran necesidad. Aparece Eliseo como la gran solución a la gran necesidad. Eliseo aparece como la gran solución a la gran necesidad. Pero ahora lo que van a tener es una gran calamidad. Una gran calamidad. Es decir, es como cuando las soluciones se vuelven calamidades. Y no quisiera hoy hablar de temas tristes, como por ejemplo cuando usted pensó que una segunda opción era la salida de su problema, cambiarse de trabajo. Usted vio un segundo trabajo como la gran esperanza, como la gran solución, y lo que le vino fue una tremenda calamidad. Hombres que han dejado a su esposa porque ven a otra como la gran solución al problema y las cosas se les complicaron peor después de que tomaron ese tipo de decisiones. Es decir, gran necesidad, aparentemente la gran solución y luego una gran calamidad. Sin querer, uno de ellos fue y buscó unas plantas, unas calabazas silvestres que eran venenosas. Todos estaban así, que el agua se le hacía agua en la boca
de la gran comida que según ellos iban a dar, pero apenas aprobaron el tremendo caldo que habían preparado, la gente empezó a sentir dolores, quizás a vomitar, yo no sé, y empezaron a decir que allí había muerte. Así que había una gran necesidad. Pero hoy de lo que quiero hablar es del lugar, el lugar de donde venía el profeta de Dios, Gilgal. Empezaremos analizando el lugar de donde venía el profeta de Dios. Al principio del pasaje, que es lo que hemos leído hoy, dice: Eliseo volvió a Gilgal. Ese va a ser el lugar del milagro, Gilgal. La escuela de los profetas ahí estaba, en ese lugar. Así que él volvió a Gilgal. Aleluya. Ahora, recordemos que fue en Gilgal que empezó la historia del arrebatamiento de Elías. Quiero que estén aquí. El arrebatamiento de Elías, de acuerdo al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 11, cuando dice: aconteció que cuando quiso Jehová, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Cuando quiso Jehová. Las cosas no se dan cuando quiere el hombre, las cosas se dan cuando Dios quiere. Cuando quiso Jehová, aleluya, alzar a Elías en un torbellino al cielo, que quiso alzarlo al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y ahí venían de Gilgal. Sigamos leyendo. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues, ¿a dónde? A Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Observen ustedes que Gilgal, desde allí fue el punto de partida para el arrebatamiento del profeta Elías. Pero Gilgal también nos es conocido por otro evento, otros, no solamente uno, varios eventos que se dieron en Gilgal. Por eso hoy vamos a sacar una maestría de ese lugar llamado Gilgal, una maestría teológica, porque fue frente a este lugar cuando los israelitas venían, que habían estado 40 años por el desierto deambulando por su incredulidad, por su desobediencia a Dios. Y venían por el desierto. Cuando llegan al Jordán, cuando por fin llegan al Jordán, la parte que tienen frente a ellos es Gilgal. Lo que quiere decir que cuando ellos pasan el Jordán,
El primer lugar que van a pisar los pies de ellos de la tierra prometida fue ¿qué? Fue Gilgal. Ahí pusieron sus pies en ese sitio. Fue el primer lugar que ellos ocuparon. Fue la primicia que ellos ocuparon de la tierra prometida. De acuerdo a como nos dice Josué, versículo 19 y versículo 20. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Recuerden ustedes que cuando están pasando, cuando los sacerdotes se paran en medio del río y las aguas del río se pararon, ordenó Josué que levantaran 12 piedras del fondo del río. Y cuando llegan a Gilgal, ellos erigen un monumento, el monumento de 12 piedras. Hace poco estaba viendo un video de un israelita que hace videos de Gilgal. Y ahí está todavía, está parte de ese monumento erigido que era un recordatorio para las generaciones futuras. Oiga bien lo que estoy diciendo, un recordatorio de las generaciones futuras que el Dios que ellos tenían y el Dios que ellos adoraban era un Dios que cumple promesas, es un Dios que es fiel, es un Dios que no falla. Aleluya. Ahí levantaron un monumento. El mensaje que yo tengo, piedras que son como milenarias, una piedra que jamás se va a deshacer y que de alguna manera nos recuerda que tenemos un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Así que en ese lugar es recordado, los israelitas siguen visitando Gilgal y siguen visitando el lugar donde se levantó el monumento como un recordatorio que el Dios que los sacó de Egipto y que les prometió llevarlo a la tierra prometida, Dios cumplió su promesa, Dios hizo lo que había prometido hacer. Ahí en el capítulo 4, versículos 5 y 9, escuche bien lo que dice, y se fue la... No, estamos en el mismo libro de Josué, no de Reyes. Bueno, ni modo, ahí lo dejamos para después. Pero estamos hablando del mismo tema. También fue en Gilgal, fue ahí donde todos los varones que habían entrado a la tierra prometida fueron circuncidados. Si regresamos al relato bíblico, recuerden ustedes que la circuncisión era la señal de pertenencia, era el pacto, la señal del pacto de Dios con su pueblo. Dios había ordenado que todos los varones israelitas tenían que ser circuncidados. Y durante todo el tiempo que ellos vinieron por el desierto, descuidaron ese mandato de Dios de la circuncisión, porque durante los 40 años que ellos anduvieron por el desierto por su rebelión, que fueron castigados, capítulo 5, versículo 9, siempre de Josué, estamos en Josué. Durante todo ese tiempo ellos no hicieron la circuncisión. Entonces cuando llegan allí a la tierra, cuando llegan a la tierra prometida, lo primero que Josué, estamos en el libro de Josué en este momento, todos los versículos ahorita son Josué, todo, entonces viene y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros ¿qué? El oprobio de Egipto. Hoy he quitado el oprobio, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado como Gilgal hasta hoy. Y ahí en ese lugar Josué manda a todos los varones que se circuncidaran. Recordémonos que toda aquella generación que salió de Egipto y que había sido circuncidada había perecido, y después de eso, por venir por el desierto, aleluya, ellos se descuidaron. Entonces, una vez más, era la señal de pertenencia, que pertenecían al pueblo de Dios. Los judíos hasta el día de hoy lo siguen practicando como la señal de pertenencia. La señal de pertenencia al pueblo de Dios, la señal del pacto, la circuncisión. Y fue en ese lugar de Gilgal donde los prepucios de los hombres fueron cortados, para que una vez más el pueblo de Dios dijera: somos el pueblo de Dios.
Ahora, Gilgal, ¿qué significa Gilgal? Es bien importante que expliquemos qué significa la palabra Gilgal, porque su nombre, que fue puesto por Josué, significa rodar. Gilgal significa rodar, porque el oprobio fue quitado. El oprobio fue quitado. Aleluya. Y por supuesto, este mensaje que estoy dando hoy es un mensaje actual, porque tenemos un Dios que nos ha librado ayer, un Dios que nos libró del COVID, un Dios que siempre ha actuado a favor de nosotros. Entonces, ese Dios que actuó en el ayer seguirá actuando hasta el día de hoy, porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo. Aleluya. Él va a quitar el oprobio. Él va a quitar el oprobio. Él va a quitar el oprobio. Y es probable que esta prueba que hoy algunos de ustedes sienten terminará en una gran bendición. Terminará en una gran bendición. Cuando pase la prueba, al final de la prueba, les aseguro que vendrá una bendición. Porque cuando Dios permite que pasemos por pruebas, es porque Él tiene un certificado de graduación adelante para nosotros. Dios tiene un diploma para nosotros. Dios tiene un premio para nosotros adelante. Aleluya. Pero también fue allí que volvieron a celebrar la Pascua. Durante todo el tiempo que anduvieron por el desierto, el pueblo de Israel no había celebrado la Pascua. La gran fiesta de la Pascua había quedado en desuso. No la estaban celebrando. El día donde recordaban que con brazo fuerte Jehová los había sacado de Egipto. Estoy diciendo que Jehová tiene un brazo fuerte para salvar. Estoy diciendo que Dios sacó a su pueblo con brazo fuerte. Y ellos lo habían olvidado, que no servían a un Dios débil, sino que servían a un Dios fuerte. Y usted no sirve a un Dios débil, usted sirve a un Dios fuerte. Aleluya. Allí en Josué capítulo 5 versículo 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Aleluya. Celebraron la Pascua, conmemoraron la liberación, conmemoraron que habían salido de las garras de Egipto y de las garras de Faraón. Y usted nunca debe olvidarse de donde Dios lo rescató. Usted nunca debe olvidarse que Dios lo rescató de las manos del diablo y del mundo, y ahora lo tiene en el reino de la luz. De las tinieblas a su luz admirable. De los ídolos al Dios vivo y verdadero. Que no teníamos patria, ahora tenemos patria. Que no teníamos nacionalidad, ahora tenemos nacionalidad. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está allá, en el más allá. Desde su llegada a ese lugar, algo sucedió. Dejó de darse la provisión diaria de maná. Durante 40 años, todas las mañanas, de lunes, de domingo a viernes, bajaba el maná. Y ellos recogían el maná. Y se alimentaron por 40 años del pan que Dios les mandaba del cielo. Que por cierto ya hemos hablado que es tipo de Cristo. Pero lo increíble fue que cuando dieron un paso dentro de la tierra prometida, el siguiente día salieron con sus cacerolitas, con sus bandejitas a buscar maná. Y el maná no bajó en la tierra prometida. El maná nada más bajaba cuando estaban en el desierto. Aleluya. Solamente cuando estaban en el desierto. Pero apenas salieron del desierto ya no había más maná. Así que ya no estén esperando cheques de estímulo. Aleluya. Entonces, porque se recuerdan ustedes aquel día, hasta por unos avispones que estaban saliendo de Estados Unidos, venía el cheque de estímulo. Cualquier cosa, cheque de estímulo. Aleluya. Dejaron de confiar en Dios y estaban confiando más en los cheques de estímulo. Entonces, así que ahí se paró el maná. Ahora, ustedes saben que durante esos 40 años dice que la ropa, que solamente tenían una,
Nada más tenían una y un par de sandalias, porque no eran zapatos, eran sandalias. Porque lo mejor que uno puede hacer desde el punto de vista de salud, andar los pies destapados, descubiertos. Es lo mejor que uno pudiera hacer para la salud, no andarlos cerrados como yo los ando, sino expuestos al aire, porque eso trae salud, trae salud. Pero ahorita nosotros nos hemos acomodado a esta cultura, pero el pueblo de Israel andaba con sandalias. Pero lo que quería decirles es que durante esos 40 años las sandalias nunca se envejecieron, nunca se les pudrieron, nunca se les arruinaron. La ropa nunca se les arruinó. Con la misma ropa andas, compadre, no importaba, pero nunca se les terminó. ¿Saben cuándo se les terminó? Cuando salieron del desierto. Ahora estaban en un lugar donde ellos podían plantar, donde ellos podían cosechar los granos necesarios para su mantenimiento y proveerse también del vestido que necesitaban. Sigamos hablando de Gilgal. Este lugar se convirtió en el punto entonces de partida y el campamento para la conquista que se da en todo el libro de Josué. Es decir, ellos iban, incursionaban, conquistaban y regresaban al campamento de Gilgal. Iban, incursionaban y conquistaban y dejaban a pueblo viviendo en las ciudades que conquistaban, y Josué como comandante regresaba ¿a dónde? A Gilgal. Es decir, era la base militar, era el campamento militar Gilgal. Era un lugar importante para ellos. Yo le llamo lugar de encuentro, el lugar de encuentro entre él y su Dios. Este campamento de Gilgal estaba a 3 kilómetros de la primera ciudad que conquistaron. ¿Cuál fue la primera ciudad que conquistaron? Jericó. Y Jericó era una ciudad totalmente, es decir, no podía ser conquistada. Era inconquistable la ciudad. Tenía murallas, tenía puertas, no había manera de conquistarla. Y Dios tuvo que usar sus métodos especiales para que Israel conquistara la ciudad de Jericó. Y Dios le dio una gran victoria. No usaron cañones, no usaron bombarderos. Simplemente lo que usaron fue alabar el nombre de Dios. Y cuando alabaron a Dios, los muros de Jericó cayeron. Hemos estado en Jericó 2 o 3 veces. Y es increíble cuando uno llega a ese lugar y se da cuenta uno que los muros no se cayeron de esta manera, sino que se hundieron, se vinieron hacia abajo, están sepultados. Los grandes muros que supuestamente cabían 4 vehículos a la par y que tenían no sé cuánto de profundidad y tanto de altura, se hundieron. El Dios que hizo que los muros cayeran no puede seguir haciendo milagros a favor de nosotros, amados hermanos. Aleluya. En el tiempo de los jueces, de acuerdo a Jueces capítulo 2 versículo 1, dice que el ángel de Dios subió de Gilgal. ¿Y quién era el ángel de Dios? En el Antiguo Testamento, ¿quién es el ángel de Dios? Es Jesús, Jesucristo. El ángel, no sabemos si en este pasaje es Jesús, pero el ángel de Dios casi siempre en el Antiguo Testamento es Jesús. Subió de Gilgal a Boquín para juzgar a la olvidadiza Israel. Josué, hijo de Nun, envió de Tesitín. Estamos hablando cuando fue la conquista. Este es otro pasaje. Pero dice, bueno, gloria a Dios. Sí, no, en ese pasaje está cuando dice que el ángel vino a juzgar al pueblo de Israel. Estoy hablando de todos los eventos que sucedieron en ese lugar llamado Gilgal. También en ese lugar el profeta Samuel solía visitar el profeta Samuel en sus giras. Miren ustedes, primer libro de Samuel capítulo 7, 16. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. El profeta Samuel. Ahí, en ese mismo lugar de Gilgal, confirmó la investidura real
del primer rey de Israel, que fue ¿quién? Saúl, el rey Saúl. Después del conflicto con los amonitas, vino Samuel, lo invistió como rey de Israel. Y ahí ofrecieron, dice, de acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 11, 14 y 15, sacrificios de alegría. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz. Es decir, hubo fiesta, hubo alegría ese día ahí en ese lugar llamado Gilgal. Recordémonos que más adelante en el capítulo 13 versículo 8, Saúl ofreció sacrificios precipitados. Saúl no podía sacrificar hasta que Samuel llegara, y le había dicho: espérame, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, algo que él no podía hacer. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, ahí en ese lugar se dio también la desobediencia del rey Saúl. Y fue también ahí en Gilgal donde Samuel y Saúl se separaron definitivamente a causa de la desobediencia de este último en la guerra contra los amalecitas. Capítulo 15 versículo 12 al 35. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl allá en Gilgal, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová cuando lo mandó a destruir a los amonitas. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Y ya no es Jehová mi Dios, sino Jehová tu Dios. Pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y él dijo, y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los garneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. No quiero terminar la lectura porque llega hasta el 35, pero ahí en ese pasaje Samuel se aparta de Saúl para no volverlo a ver
nunca más. Y aunque Saúl lo procuró y lo buscó, Samuel nunca más le dio oportunidad, porque Saúl había sido desechado por Dios. ¿Por qué había sido desechado por Dios? Porque a Jehová no le gusta tanto tus sacrificios, ayunos o vigilias. A Jehová lo que le gusta es que tú obedezcas su santa palabra. Algunas veces uno piensa que si ayuno 40 días estoy agradando a Dios, o si paso en todas las vigilias estoy agradando a Dios, o si hago esto. No, a Dios lo que le gusta es que le obedezcas cuando Él te manda a hacer algo. Bueno, fue también allí en Gilgal, ¿por qué no decirlo?, que los habitantes de Judea dieron la bienvenida a David después de la fallida revuelta de Absalón. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 15, dice: volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey David y para hacerle pasar el Jordán. El versículo 40 dice: y el rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes que Absalón, el hijo, se le rebeló a David, quiso quitarle el trono, quiso quitarle el reino. Y David, para evitar una masacre en Jerusalén, sale mejor huyendo. Después David regresa victorioso, porque Absalón muere. Recordémonos la muerte de Absalón, y que David la llora tremendamente. Pero el pueblo sale ¿a dónde? A Gilgal, a recibir al rey David. Pastor, ¿y por qué nos está hablando tanto de Gilgal? Porque aquí voy al punto. Por lo que vemos, Gilgal era un lugar muy trascendente, así como este lugar es un lugar trascendente. Aquí han sucedido cosas maravillosas. Han sucedido cosas maravillosas, milagros extraordinarios, cientos y cientos, por no decir miles de almas salvadas. Encuentro con Dios. Dios mío, si el altar ahora, por eso cambiamos la alfombra, porque había ya mucho moco en la alfombra antigua. Porque aquí han venido a llorar, a derramar lágrimas, a quejarse. Dios mío, aquí ha habido, Dios ha escuchado tantas oraciones. Ha sido un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar donde también Dios muchas veces se ha quedado en silencio, porque Dios también es un Dios que habla, pero es un Dios que guarda silencio también. Y cuando Dios guarda silencio, simplemente te está diciendo: espera, no es el momento, no es el tiempo, porque Dios siempre oye toda oración. Aleluya, aleluya. Entonces dije que Gilgal era un lugar muy trascendente, marcado por eventos espirituales positivos y negativos. Yo quisiera hoy recordar que aquí también ha habido cosas negativas, como por ejemplo hermanas que se han agarrado de las greñas. ¿Sabían ustedes eso o no lo sabían? Que de repente una se ha agarrado con la greña y una hermana, dos mujeres que cachetearon al mismo hombre la misma vez. Y yo estaba diciendo: pastor, dos mujeres están cacheteando. Ahora dice que es profeta el que cachetearon. Porque vino alguien, me dijo, vino aquí al hospital y me vino a profetizar. Ahora ella es profeta después de que dos mujeres lo cachetearon. Pues eso a nosotros no nos importa, pero que son cosas negativas que se han dado. Pleitos, como una vez aquí en ese lugarcito que estoy viendo, dos hermanos súper espirituales hicieron una guerra galáctica. Y yo nunca lo olvido. Yo creo que está hasta en un video, me recuerdo quién estaba predicando esa noche, que era Héctor el Father, estaba predicando esa noche. Y estaba Héctor ministrando por ahí. El muchacho había traído a un invitado, a una invitada, el muchacho mexicano, un muchacho mexicano de México. Sí, para aclarar, ¿verdad? Había traído una invitada y había una hermana acá que decía que tenía mucha unción y mucho poder, y a la hora que aquel estaba ministrando, que Héctor, ella también quería andarle poniendo manos a medio mundo. Y el hermanito no quería que a su invitada que había traído le pusiera ella las manos. Quería que quien le pusiera las manos era el ministro Héctor y el muchacho que estaba ayudándole a ministrar. Y yo me recuerdo de esa vez, porque yo tuve que intervenir,
Cuando llegó una diaconisa corriendo, mire lo que está pasando por allí. Porque, es decir, la hermana buscaba por todos los medios poner la mano y él iba alrededor protegiendo así de esa manera y poniendo la mano en alto para que no le pusiera las manos. Algo negativo que sucedió en un culto tan maravilloso. Y entonces, ¿qué sucedió allí? Que cuando la hermana vio que el hermano no permitía que le pusiera las manos, ella le hizo y le decía fire. En inglés le decía fuego, fire. Pero bien dramático, como que era de película, porque cuando ella le decía fire, él como que retrocedía, como que había un gran poder. Y entonces venía él y le decía fire. Y la hermana, y estaban con esas payasadas. Cuando yo llegué a los dos voy a poner quietos. Dejen de estar de payasos aquí. Esto no es un show, esto no es la guerra de las galaxias no, esto es la iglesia del Señor. Es decir, nos quitaron un poquito el momento tan lindo que había, porque había una administración tan especial y los dos estaban ahí tirándose. Pero lo tremendo es que agarraban aire. Y lo tremendo es que el hermano le ponía el micrófono. Dios mío. Y quedó grabado para la posteridad una payasada. Una payasada. Es decir, hemos tenido momentos espirituales positivos, porque muchas veces la gloria de Dios se ha derramado, se ha manifestado y se va a seguir derramando y se va a seguir manifestando. ¿Lo creen ustedes? Momentos positivos y momentos negativos. Momentos negativos. Predicadores que en algún momento no han dado el ancho. Otros que han querido pensar de que aquí se permite hacer pactos o prosperidad, lo que sea. Es decir, momentos negativos. Aleluya. Momentos serios. Porque en un púlpito se da de las dos cosas. Hay mensajes que usted no puede ni reírse. Son tan serios que usted no puede ni reírse. Pero hay otros, como en la mañana, que un hermano se estaba ahí muriendo de la risa, ¿no? De lo que estábamos hablando. El hermano estaba bien gozoso, especialmente cuando hablaba de que la mujer tenía que cumplirles. Él estaba feliz. Ve, decía, por fin alguien dijo la verdad, dijo. Aleluya. Bueno, entonces, momentos gozosos, momentos serios, enseñanzas gozosas, enseñanzas serias. Aleluya. Pero ese lugar era un lugar impresionante que tenía que ser recordado, porque ahí Dios había obrado. Y yo pienso que nosotros nos vamos a morir algún día, o Cristo va a venir, pero este lugar va a ser recordado como un lugar que le arrebatamos al mismo diablo. Este era un lugar de vicio, era un lugar de prostitución, era un lugar de cervezas, era un lugar de lo peor, homosexualidad y de todo. Y el Señor lo puso en nuestras manos para que el nombre de Cristo sea puesto en alto. Aleluya. Hace poco vino un oficial de la ciudad y me dijo: pastor, ¿sabes que tienes el lugar más, ¿cómo que dijo? Pero hablando estratégico, el lugar más estratégico de la ciudad. Y dije: ¿y qué? Dios lo puso en nuestras manos. Es un lugar, me dice, que medio mundo quisiera tener. Ahí quisiera estar Walmart, ahí quisiera estar tienda, ahí quería estar cualquier otro. Y lo que hay es una iglesia evangélica. ¿Y qué? Alaben a Dios. En 2 acres y medio de terreno. Estamos aquí adorando a Dios, alabando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, lo que estoy diciendo en esta noche, que ahí justamente al levantar aquel monumento de 12 piedras, tenía como objetivo que las generaciones venideras recordaran el obrar maravilloso de Dios con su pueblo, y que sirviera de aliento para lo que ellos tuvieran que experimentar en el futuro. ¿Saben? No, falta tiempo todavía, estamos 135, faltan 25 minutos. Don't worry. Por lo tanto, aquí es donde voy ya a la aplicación de mi mensaje. Esto también podría ser una lección para nosotros.
Porque aquí, donde nos encontramos, no hemos experimentado ya la mano poderosa del Señor. ¿Han o no han experimentado la mano poderosa del Señor en el pasado? Hemos experimentado la mano poderosa del Señor en el pasado. Hemos vendido con cara de angustia, con cara de necesidad, con problemas, dificultades, y Dios nos libró ayer, Dios nos sacó ayer, Dios hizo milagros en nuestra vida. Si algún día mencionáramos lo que Dios ha hecho en este lugar: mujer con 5 años de hemorragia. Hasta el día de hoy ellos me reaman. Están en San Antonio, pero no se les olvida lo que Dios hizo un día domingo. Cuando ella tenía 5 años, que ningún doctor había podido detener la hemorragia continua 24 horas, 7 días, todas las semanas, todos los meses. Y en un culto, mientras se oraba, ella sintió que algo había pasado. Y salió corriendo al baño. Salió corriendo al baño, y de allá esa mujer venía gritando y venía alabando a Dios. Que la hemorragia llegó hasta ese día. Dios la sanó de una vez y para siempre sea el nombre de Dios glorificado. Otra hermana, Dios le puso dientes nuevos en su boca en una oración. Cosas que Dios ha hecho, pero que nosotros nos damos. Hermanas que han sido sanadas de cáncer, no una, no dos, muchas hermanas que han sido sanadas de cáncer. Dios ha sido bueno, Dios se ha glorificado. Mire, la hermana Ana Julia, nuestra pastora del Distrito 3, es un milagro. Hace más de 12 años a ella le dieron meses de vida. Y aquí está todavía, y me dice: ya creo que para la próxima vez que le toque a la zona 1 y 3 estoy lista para predicar, pastor. Dios ha sido maravillosamente bueno. Aleluya. Casos, por ejemplo, de hermanos que han recibido la residencia, que tuvieron un pasado turbulento y que tenían miedo que saliera todo su récord en migración, pero que le creyeron que así como lo escribieron, Dios lo puede borrar. Así como ustedes, si ustedes están preocupados por algo que hicieron en el pasado, que tienen un pasado sucio, así como lo escribieron, un solo clic y todo eso se borra y usted queda limpio. Aleluya. Y si no, pregúntele a mi primo Emilio que está allá. Cuando él llegó y cuando migración le corrió su récord, le dijo: Señor, usted no puede arreglar papeles. Mire el gran récord que tiene. Hasta tenía uno por feo. Pero dice que la morena le dijo: ¿sabe qué? Siento, como que le dijo que tenía compasión por él. ¿Sabe usted? Le dijo que un solo clic y todo esto se borra. Y le dijo mi primo: bueno, si estoy en sus manos. ¿Sabe qué? Le dijo: voy a ser buena. ¡Pum! Hizo un clic y aparecía como que nada había asustado. Y no era creyente, era impío, era hijo del diablo, era pecador cuando sucedió eso. Pero como Dios muchas veces ve el futuro, ¿quiénes vamos a ser en el Señor? ¿Entendió? Entonces, otro hermano lo agarraron trayendo a un par de ilegales de California, familiares de él. No querían meter papeles porque a él lo habían negado. Me dijo: si a mí me lo negaron, a mi esposa se los va a negar. Le digo: que los meta. Ahí tiene la hermana sus papeles. Están sus papeles, es residente. Es decir, estoy hablando de cosas que Dios ha hecho, que si escribiéramos una vez más un libro de los milagros que Dios ha hecho, sería maravilloso. Aleluya. De las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Qué bueno y qué necesario es volver a recordar lo que el Señor ha hecho en mi vida en el pasado.
Y qué hermoso es que usted recuerde lo que Dios ha hecho en su vida en el pasado. ¿Sabe por qué? Porque el recordar eso va a venir a fortalecernos y a animarnos en la situación presente que ahora estamos viviendo. Alaben a Dios en esta noche. ¿Por qué? Porque me hace saber que yo tengo fe, confianza en un Dios que no cambia. Nosotros tenemos un Dios que no cambia. Alaben a Dios. Tenemos un Dios que no cambia. Entonces yo veo el pasado y veo a un Dios que no cambia. Entonces, fíjense bien, ya llegando al final de mi enseñanza, si Dios nos ha puesto en un lugar y ha provisto lo necesario en el pasado, ¿nos va a empezar a fallar ahora? ¿Nos va a empezar a fallar ahora? De ninguna manera. Si Él no falló, ¿cuántos de nosotros estuvimos a punto? Esta era una iglesia numerosa, ha sido una iglesia numerosa. Cuando vino el COVID, aquí teníamos más de 2,000 personas reunidas. ¿Saben cuántas personas murieron por el COVID? Una señora nada más. Y se murió porque se destrabó las jeringas que tenía en el hospital y se salió del hospital a morirse a la casa. Aún el enemigo vino y atacó mi cuerpo. Yo llegué a 2 horas de vida. Llegué con este pulmón. Por eso es que algunos me dicen, pastor, ¿cuándo va a predicar antes? Como predicaba antes. Jamás. Mis pulmones han quedado trabajando a la mitad de su potencia. Yo llegué con un pulmón colapsado y con uno que nada más tenía el 2%. Este era el único pulmón, el derecho, el que me mantenía vivo. Con un 2%, ese fue el diagnóstico que dieron los doctores. Señor Pineda, usted ha venido con un solo pulmón trabajando y con un 2%. Es decir, usted llega 2 horas después y usted ya no estuviera aquí en esta tierra. Y aquí estamos todavía. Esto también pasará. ¿Entendió? ¿Se acuerdan ustedes de esa ilustración que les enseñé? Y con esa termino hoy. Cuando el rey mandó en su reino que le hicieran algo que le permitiera hacer siempre el mismo en todos los momentos. Y todos le hicieron diferentes cosas. Y ninguna le gustaba al rey. Hasta que vino alguien, un sabio, le hizo un anillo. Y en el anillo una frase. Y en la frase era, esto también pasará. Así que cuando venían momentos de éxito, de victoria, a él no se le subía, porque sabía que eso iba a pasar. Y cuando venían momentos de dificultad, leía, esto también pasará. Así que cuando de repente estamos en la gloria, es decir, en el éxito, esto pasará. Pero cuando estamos en prueba, también pasará. Aleluya. Aleluya. La semana pasada murió en Nicaragua un expresidente salvadoreño, presidente Mauricio Funes Cartagena. Un muchacho que de periodista llegó a ser presidente, como una gran esperanza, le llamaban el hombre del cambio, el hombre del siglo. Y terminó huyendo, exiliado a Nicaragua, acusado de robo de millones. Lo tremendo es que muere y muere en la soledad. Muere en la pobreza. Muere sin la fama, sin el clamor. No pudo ni ser enterrado en su patria. ¿Entendió lo que digo? Entonces, lo importante es cuando nosotros tenemos al Señor, la confianza en Dios,
sabemos que el Dios del ayer es el Dios de hoy y será el Dios de mañana. Cuando esta prueba pase, porque pasará, y que el cielo vuelva a oscurecer, el cielo vuelva a aparecer con luz brillante, que la oscurana desaparezca, solamente usted va a decir: y yo tan preocupado que andaba, y yo que dejé de dormir, y yo que dejé de asistir a la iglesia, y yo que dejé de ofrendar, y yo que dejé porque quería cuidar hasta el último centavo por si me mandaban para Guatemala. Dios es fiel. Si usted es una persona que ama a Dios y teme a Dios y obedece a Dios, ese Dios no lo va a abandonar. Dios no lo va a dejar. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque su mano, y 3 veces en la Biblia está ese texto bíblico, así. 3 veces en la Biblia dice: la mano de Dios no se ha cortado para salvar. 3 veces en la Biblia. Y cuando la Biblia menciona algo 3 veces, significa la contundencia, la veracidad de lo que está diciendo. La mano de Dios no se ha acortado para salvar. Póngase de pie esta noche. Padre amado, quise traer esta enseñanza, Señor, para que podamos depositar nuestra confianza en ti. Que mis hermanos puedan recordar, Señor, lo que tú has hecho en el pasado. Tu obrar maravilloso, sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural, un Dios grande, un Dios grande que hace milagros grandes. Y así como tú, Señor, le abriste los ojos a los ciegos cuando anduviste en esta tierra, ahora puedes volver a mis hermanos invisibles, para que aquellos que quieran hacerle daño no los vean. Sí, Señor, estoy hablando bien en serio. Que no los vean como objetivos. Señor amado, que tu ángel acampe alrededor de cada uno de mis hermanos de esta iglesia y que los defienda, que los guarde en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén.